Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. ¿Y las reformas? Tras la jornada electoral de ayer en la que se definieron los representantes de las coaliciones Pacto Histórico con Gustavo Petro, Centro Esperanza con Sergio Fajardo y Equipo por Colombia con Federico Gutiérrez, también quedó conformado el nuevo Congreso de la República. Si bien el Pacto Histórico alcanzó cerca de 16 escaños en Senado y 25 curules en Cámara, siendo la fuerza que más aumentó en el Legislativo, no alcanzará la mayoría. Mientras que partidos tradicionales como el Conservador y el Liberal mantuvieron una presencia significativa en el Congreso. Ahora lo que viene es la discusión de reformas clave, que no han podido debatirse en el Parlamento Nacional, como la pensional y la laboral, mientras que se da por descontado que el próximo gobierno tendrá que alistar una nueva reforma tributaria. Sin embargo, y de acuerdo a la forma en que quedó el Congreso, no hay una fuerza política mayoritaria que pueda impulsar las reformas pensional y laboral que generan tensión y son muy impopulares. Tendrá que abrirse paso un modelo de alianzas para poderla sacar adelante, aunque no será una tarea sencilla. Han sido temas pendientes que han quedado en los últimos gobiernos y cuyo margen de maniobra es muy limitado en un escenario legislativo atomizado y diverso. El día sin IVA superó las expectativas. Aunque se esperaba que en la jornada del día sin IVA del pasado viernes, el primero de este año en el país, las ventas alcanzaran los 8 billones de pesos, la cifra final desbordó las expectativas. Se totalizaron ventas por 9,1 billones de pesos, representadas en 6.858.695 facturas, según la DIAN. Los artículos que impulsaron las ventas con respecto al primer día sin IVA del año pasado fueron los artículos deportivos con 75%, las prendas de vestir con 57,1%, los productos agrícolas para el consumo con 44%, los computadores y periféricos con 38,4% y los electrodomésticos con 25,1%. Las noticias internacionales pasan por dos frentes. El primero en China, entre la pandemia y las sanciones. La pandemia volvió a encender las alarmas. Los casi 17 millones de habitantes de Shenzhen, una importante hub industrial y tecnológico en China, fueron confinados ante un nuevo brote de COVID. En el gigante asiático, la estrategia para enfrentar este virus ha sido la de COVID-0, lo que implica cierres y aislamientos drásticos, afectando la producción y las cadenas logísticas. Además, hay nuevas sanciones contra empresas tecnológicas, como Tencent, por violar regulaciones del Banco Central en su aplicación de pago que han sacudido los mercados. En el frente de guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, hoy la expectativa está en las conversaciones. El mundo se aferra a cualquier señal de avance en lo que pueda significar una salida dialogada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Los índices abrieron con alzas por sobre 1% después de que desde el gobierno ucraniano expresaron ver un cambio en los negociadores rusos, más abiertos a escuchar a su contraparte. A esto se suman reportes y análisis sobre eventuales problemas de las fuerzas rusas en terreno ucraniano, señaló el Diario Financiero de Chile. Entre tanto, Rusia, a pesar de las sanciones, sigue vendiendo gas a Europa y según Gazprom, la compañía gasífera, aún con el conflicto con Ucrania, los suministros del gas ruso que transitan por ese país son continuos. En los indicadores económicos del día, el dólar, tras la jornada electoral de ayer, inició a la baja y cerró en promedio a 3.801 pesos con un centavo. Hacia las 2 de la tarde, el precio del petróleo de la referencia Brent se ubicó en $106 con 8 centavos el barril, mientras que la WTI llegó a $102 con 15 centavos también por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de la ETB y las de Mineros, que se valorizaron 3,13% y 2,33% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron fueron las de Ecopetrol y las de Canacol Energy, que retrocedieron menos 4,88% y menos 3,46% respectivamente. En otras noticias, las plataformas de streaming buscan ofrecer precios más bajos. ¿Cómo lo harán? El objetivo de las plataformas de streaming es aumentar su número de usuarios para poder expandir sus servicios. Dentro de las propuestas que están contemplando está la de atraer publicidad. Netflix, por ejemplo, busca introducir publicidad para sus contenidos, al igual que ya lo hacen los canales tradicionales, ante la reducción que tuvo la empresa en la velocidad de las suscripciones. Otra plataforma que viene implementando el tema es Disney Plus, y su estrategia consistiría en ofrecer planes más económicos a sus usuarios con la condición de que se incluyan comerciales en medio de las series o de las películas. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos mañana.